Qué gozo el poder un domingo más venir y estar en comunión los unos con los otros. Esa comunión que es especial porque es el día del Señor. Y venimos y nos congregamos y tenemos el gozo de poder abrir la palabra, que es lo que se ha hecho desde que se inicia el culto. Hemos orado como debe de ser y hemos estado cantando y cantando de acuerdo a la palabra del Señor, ¿verdad? Y eso es lo que la iglesia está llamada a hacer. La iglesia no está llamada a venir a entretenerse ni nada de ello, sino que somos llamados a congregarnos en santidad, a exaltar el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como bien saben, yo estoy llevando la serie de Timoteo, ¿verdad? Y hoy vamos ya entrando en la recta final de esta primera carta de Timoteo. Y como siempre, a mí me gusta recordar brevemente algo de lo que vimos en el último mensaje para ponerlo en su contexto, para que entendamos el mensaje de hoy. El mensaje anterior vimos cómo Pablo llamaba a Timoteo hombre de Dios. Pablo tenía un buen testimonio de que Timoteo era un hombre de Dios. Él mismo lo había discipulado, lo estaba preparando para servir en Éfeso, ¿verdad? Y algo muy importante es que esa palabra hombre de Dios no se refiere solamente a los hombres, se refiere a todo hombre y mujer creyente, fiel. Si bien en este caso está hablando especialmente a Timoteo y a los pastores, es aplicable a todo creyente fiel, porque todos deberíamos ser hombres y mujeres de Dios. Porque deberíamos dedicar ese tiempo a la oración, a meditar en la palabra del Señor, a la comunión, a vivir vidas en santidad que den gloria a Dios. Entonces, ese es aplicable también a nosotros, aun con nuestras imperfecciones. Una de las enseñanzas que vimos fue sobre la responsabilidad que tenemos de huir del mal y perseguir el bien. Y la pregunta es, ¿cómo huyo del mal y cómo persigo el bien? Bueno, lo primero es examinando nuestras vidas delante de la palabra del Señor, identificando las áreas donde necesitamos apartarnos del pecado o las influencias negativas por las cuales este mundo nos pueden arrastrar, y más en esta isla donde ya sabemos lo que hay. Aprendimos también que debemos buscar y cultivar virtudes como la justicia, el amor y la paciencia en nuestra relación con Dios, y eso luego se transmitiría que en la relación los unos con los otros. Solo así estaremos preparados para pelear la buena batalla y las batallas que se nos presenten cada día. Porque hermanos, todos estamos llamados a batallar. El creyente es una batalla constante. Con nuestra mente, con nosotros mismos, con el mundo. Todo el mundo dice el diablo, no. El diablo, a ver si no le podemos echar la culpa de todo. Tenemos que batallar con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con la pereza, con la apatía, con tantas cosas, con las ocupaciones de este mundo. Entonces debemos prepararnos para esas batallas del día a día. También vimos que debemos ser conscientes que estamos en la presencia de Dios en todo momento. En todo momento. De Dios no nos podemos esconder. De Dios no nos podemos esconder. Por lo tanto, todo lo que hacemos, todo lo que ocurre todo esto ocurre bajo la mirada de Dios. No podemos ocultarle absolutamente nada. Absolutamente nada. Aunque tú estés en un sitio apartado, solo, supuestamente, y a oscuras, y que nadie te está viendo, pero estás con tu móvil viendo algo indebido, el Señor te está viendo. Si yo estoy solo en una habitación, a oscuras, quizás viendo una película de un contenido que no debe, que es un contenido que nos lleva a pecar, aunque no tenga nadie alrededor, Dios me está viendo. Recordemos, siempre estamos en la presencia de Dios. No podemos ocultarle absolutamente nada. Así que dejemos que su presencia, carácter y su fidelidad nos motiven a serle fiel con nuestras responsabilidades y en nuestra vida cristiana. Y terminé el mensaje anterior explicando que debemos guardar, conservar y obedecer la palabra de Dios sin mancha, sin adulterar. Esa palabra que cada día aprendemos
Y no solamente el día que venimos a escuchar un mensaje o que escuchamos un mensaje por internet. No, nosotros nos edificamos tomando nuestras Biblias cada día, leyendo esos hermosos textos que vemos allí, meditando en ellos y poniéndolos en práctica. Eso es guardar el mandamiento, eso es vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Obediencia. La palabra del Señor no es solamente para que nos la hagamos nuestra intelectualmente, porque de nada sirve. La palabra hay que hacerla activa, debemos vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, con todas nuestras luchas, por supuesto. También vimos que debemos cuidar nuestra actitud y nuestra conducta, que sea tal que nuestras vidas reflejen verdaderamente lo que hemos creído. El apóstol también nos recuerda que la vida cristiana es una lucha constante. Es una lucha constante. Pero también nos llama, es una llamada noble y digna. Al igual que Timoteo, estamos llamados a huir del mal, a perseguir el bien, a aferrarnos a Dios, motivados por su carácter y promesas. Y gracias a Dios que podemos vivir en su presencia. Ahora, procuremos hacer el bien, procuremos guardar sus mandamientos, procuremos vivir para la gloria de Dios. Y como dice el texto que vamos a ver hoy, es una preparación para entrar en su gloria eterna. Permítanme, hermanos, vamos a orar antes de empezar con el mensaje de hoy, y que sea el Señor quien me guíe en todo momento. Amado Padre, te seguimos adorando, exaltando tu santo y glorioso nombre, y dándote gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia. Gracias por llamarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por darnos el regalo de la salvación, que no lo merecíamos, no lo merecemos, pero que a ti te ha placido darnos vida y vida eterna. Señor, enséñame y enséñanos a cada uno de nosotros a entender tu gloriosa palabra y a ponerla por obra en nuestras vidas. Es un texto hermoso el que hoy estaré compartiendo, Señor, y es mucha responsabilidad también el hablar de la santidad de nuestro glorioso Dios, del inmortal, del que vive y reina por la eternidad. Es por eso que yo te suplico que seas tú guiándome, hablando por medio de tu Santo Espíritu a mi corazón y usando este siervo inútil, este vaso de barro, para que tu gloriosa palabra sea la que brille y para que tu nombre sea exaltado. Quita, Señor, toda distracción de mi mente, de mi corazón, así como de mis hermanos y amigos, para que esta palabra penetre profundamente en cada uno de los corazones. Y a los creyentes nos avives, y a aquellos que están sin Cristo les des arrepentimiento. Te lo rogamos, oh Señor, y te ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos y amigos, vamos entrando, como les decía, en esta recta final. Ya nuestro hermano Edwin ha leído el capítulo 6, del versículo 11 al 21, pero la predicación de hoy va a ir solamente en dos versículos, versículos 15 y 16, sino que es bueno leer un poco más para entender un poco el contexto. Y en esta predicación, en este mensaje, estaremos viendo cómo el apóstol Pablo sigue enseñando a Timoteo, y por supuesto a nosotros, que es nuestro deber no solamente huir de la falsa enseñanza y seguir adelante echando mano de la verdad, sino que somos llamados a seguir fieles hasta la segunda y definitiva venida de Cristo, o hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y que todo lo que aprendamos, que es lo que estamos aprendiendo a medida que avanzamos escudriñando las Escrituras, lo que aprendemos no es para nuestro intelecto, no es para nuestra vanagloria, no es para pensar que yo sé más que otros hermanos. No, todo lo que aprendemos es para aprender a honrarle y a glorificar a Dios, que es el único digno de toda la gloria, la honra y la alabanza. Y para nosotros es un privilegio el poder tener la palabra, leerla y meditar en ella, y estar preparándonos para pasar la eternidad con el Señor. El título que yo le he dado a este mensaje de hoy es Dios, el único
y bienaventurado soberano Rey de Reyes. Dios, el único y bienaventurado soberano Rey de Reyes. Este mensaje de hoy conecta con el anterior y nos recuerda que guardar el mandamiento de Dios, es decir, su palabra, lo debemos hacer sin adulterar y debemos ponerla por obra, como estoy diciendo, obedeciéndola, procurando ser irreprensibles, sin mancha. Y algo importante es que es responsabilidad no solamente de Timoteo ni de los pastores, sino que es responsabilidad de todos los creyentes. Es responsabilidad de todos los creyentes el guardar la palabra de Dios sin torcerla y vivir vidas que den gloria a Dios, que nuestras vidas realmente reflejen lo que creemos. Eso es lo que va conectando este mensaje de hoy. Como dice el versículo 14, ese mandato es hasta que tengamos la bendición, el maravilloso encuentro con nuestro Salvador Jesucristo. Bien sea en su segunda venida o cuando partamos a su presencia. Y dicha aparición, como empieza el versículo 15, se dará en el tiempo de Dios. Dice, se dará a su tiempo. Es el tiempo que Dios tiene establecido. Así como Dios envió a su Hijo la primera vez, Gálatas 4:4, nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios Padre envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así como lo envió la primera vez, así lo volverá a enviar a su tiempo en la segunda venida. Como dice Hechos 13, 18 al 20, pero bueno, vale, solamente el 20. Cuando Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. El mismo Dios Padre que envió a su Hijo la primera vez, es el mismo Dios Padre que enviará a su Hijo la segunda vez. Y nos podríamos preguntar, o alguien se podría preguntar, bueno, pero ¿cuál es ese tiempo? Y la respuesta es clara y concisa. Es que no sabemos. No lo sabemos. Ya que la misma escritura es clara. Es la palabra de Dios la que nos habla constantemente. Y la palabra de Dios es clara cuando nos dice que ni el día ni la hora nadie lo sabe. No podemos especular con fechas, ya que estaríamos cayendo en herejías destructoras, de las cuales Dios va a pedir cuentas. Por eso, en muchos textos bíblicos también se nos exhorta a velar y orar. Se nos exhorta a estar alertas, a estar preparados hasta ese maravilloso día en que nuestro Señor Jesucristo regrese. Eso lo vemos, por ejemplo, en Mateo 24:42, Primera de Pedro 4:7, Mateo 26:41. Todo esto son exhortaciones que se nos hacen para que velemos y oremos. Es estar despiertos, pilosos, como podríamos decir. Pero ¿qué es lo que debemos estar haciendo? Orando, escudriñando las Escrituras, preparándonos para esa segunda venida. Porque si algo tenemos claro y seguro es que Él volverá. Como lo recordamos constantemente en los libros de la Cena del Señor, como nuestro hermano nos comentaba ahora, ¿no? Participando del pan y del vino. ¿Hasta cuándo lo vamos a hacer? Hasta que Él vuelva. Y Él volverá. Y es lo que todo creyente debería anhelar, como dice Apocalipsis 22:20. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, Señor Jesús. Ven pronto. Maranata. Eso es lo que desearíamos, deberíamos desear todos los creyentes. Porque ¿dónde vamos a estar mejor? Aquí, difícilmente. En la presencia del Señor. Allí ya no habrá llanto, lamento, no habrá pecado, no estaremos luchando con la carne, con nosotros mismos. Anhelamos esa segunda venida. Así que, hermanos y amigos, de acuerdo a esta enseñanza, nos debe quedar claro que no hay nadie en esta vida que sepa el día ni la hora, ni que sepa el fin del mundo como tantos cuentos hay por ahí. Nadie.
Nadie. Y si alguien se atreve a poner fechas, debemos tener claro que es una falsa enseñanza. Es una herejía dada por un falso pastor, por un falso creyente. Llámese pastor, llámese diácono, llámese evangelista, llámese creyente de una iglesia que esté dando fechas, está diciendo una herejía. Ya vemos que a lo largo de la historia se han levantado muchos de estos falsos pastores, de estos falsos profetas, y diversas sectas se han inventado profecías y fechas para dicho evento, para dicho evento. O casualidad, ¿no? De ahí han surgido las sectas más grandes y actuales que aún permanecen, de esas herejías. Vemos algunos ejemplos de esos falsos profetas y esas fechas que han puesto. 1832, el fundador del mormonismo, Joseph Smith, profetizó, según bajo revelación divina, que escuchó una voz que le aseguró que vería el rostro de Jesús en su regreso cuando cumpliera 85 años, es decir, en 1890. Sin embargo, para esa fecha, Joseph Smith llevaba ya medio siglo muerto, ya que murió en 1844. Y según él vería a Jesucristo en la segunda venida. William Miller concluyó que la segunda venida de Cristo en 1844, dijo William Miller, que la segunda venida de Cristo ocurriría entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Cuando estas fechas fallaron, su movimiento, los milleristas, se fragmentó, dando lugar a sectas como los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová. 1850. Ellen White, fundadora del movimiento adventista del séptimo día, predijo el día 27 de junio de 1850 que el fin del mundo estaba a pocos meses de distancia. Y escribió: mi ángel compañero me dijo, el tiempo ya casi se acaba, prepárate, prepárate, prepárate. 1874, Charles Russell, fundador de los Testigos de Jehová, profirió el fin del mundo para esta fecha. Posteriormente ajustó el año para 1914 y sus seguidores continúan aplazándolo hasta 1925, 1936, 1953, 1973. Parece que siguen moviendo la bola, a ver si les cuadra alguna fecha. Herbert Armstrong, fundador de la Iglesia del Dios Universal, en 1936, predijo el Armagedón y su confrontación de Cristo con el falso profeta relacionado con Hitler. Aún hasta 1975 lo seguía proclamando. En 1994, Harold Camping, un conocido predicador y locutor cristiano, escribió que el 6 de septiembre de 1994 se acabaría el mundo. Se basó en cálculos matemáticos. Y cuando falló esa fecha, entonces lo corrigió para el 2011. Paul Begley, un pastor evangélico estadounidense, afirmó que el apocalipsis se generaría con el COVID-19. Y podría seguir, porque encontré unas 70 referencias de falsas enseñanzas sobre la venida de Cristo. Esto solamente son unas pinceladas, pero encontramos desde el primer siglo, el Papa Clemente, en el año 90 después de Cristo, decía que el mundo se acababa ese año, pasando por los mayas, que decían que el fin del mundo era en el 2012. Y si seguimos buscando, hay quienes dicen que el fin del mundo era con la tecnología. Pero como podemos ver, ninguna de estas falsas profecías se han cumplido. ¿Por qué? Porque son herejías. Son herejías destructoras por hombres que se hacen llamar profetas o pastores. Y a nosotros como creyentes solo nos queda decir lo que Dios ya reveló. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
El Señor tiene la fecha, nosotros no. Ninguno de nosotros. Una vez ha enseñado Pablo a Timoteo que hay un tiempo señalado donde Dios Padre, el bienaventurado, porque aquí cuando habla de las bienaventuradas Dios, dichoso, feliz en sí mismo. Esa palabra en griego es Makarios y habla de supremamente bendecido. Dios es bendito por la eternidad. Sin nada y sin nadie Él sigue siendo bendito. Igual que Jesucristo es bendito. Nosotros los creyentes somos bendecidos en Cristo. Amén. En Cristo. Como dice Arthur Pink dice, Dios fue perfectamente bendecido en sí mismo antes de que la primera criatura fuera llamada a ser. Aquí Dios es bendición por la eternidad, igual que su Hijo Jesucristo, quien sigue siendo en sí mismo bendición. Él sigue siendo suprema bendición y como decía, nosotros somos bienaventurados, somos bendecidos, pero en Cristo. Y seguidamente Pablo presenta una hermosa doxología, una hermosa alabanza, donde vemos que Pablo describe a Dios en esa doxología, resaltando algunos de los atributos divinos de Dios. Algunos de los atributos divinos de Dios, como vemos su aceidad o soledad y su soberanía, que es con los que empieza. Y nosotros estuvimos viendo ya los atributos de Dios. Esto se denominan atributos incomunicables, porque solo le pertenecen a Dios, no le pertenecen al hombre, no se los transmite al hombre. Son atributos divinos y solo le pertenecen a Dios. Y empieza hablando de la soledad o de su aceidad y de su soberanía. Y como estuvimos viendo esos estudios de Arthur Pink, tomé algunos apuntes del mismo estudio que estuvimos dando y dice Arthur Pink sobre la aceidad. Dios está solo en su excelencia. Dios está solo en su excelencia. Como dice Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, ante los dioses? ¿Quién como tú? Magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Dios está solo en su excelencia. Una definición que encontramos en el libro de los atributos de Dios de Arthur Pink dice, en el principio creó Dios, Génesis 1:1. Hubo un tiempo, si se pudiese llamar tiempo, cuando Dios en la unidad de su naturaleza, recordemos que es Dios trino, vivía solo. No había cielo donde su gloria es. Dice, no había cielo donde su gloria es particularmente manifiesta ahora. No había tierra para atraer su atención. No habían ángeles para cantar sus alabanzas, ni ningún universo para ser sostenido por la palabra de su poder. No había nada ni nadie excepto Dios. Y eso no por un día, ni por un año, ni por un siglo, sino desde la eternidad. Durante la eternidad pasada, Dios estaba solo, completo, autosuficiente, satisfecho en sí mismo y sin necesidad de nada. Eso es lo que se denomina la soledad de Dios o la aceidad de Dios. Él no necesita a nada ni a nadie para ser feliz. Tú y yo sí lo necesitamos. Pero era que no estuviéramos ninguno de nosotros y no hubiese ni una sola iglesia. Él sigue siendo Dios y sigue siendo feliz. Eso nos habla del bienaventurado. También nos habla aquí de la soberanía de Dios. Y esta puede definirse como el ejercicio de la supremacía de Dios, siendo infinitamente elevado por encima de la criatura más elevada. Él es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. No está sujeto a nadie, ni influenciado por nadie, absolutamente independiente, donde
Dios dice, Dios hace como le place, solo como le place y siempre como le place. Nadie puede frustrarlo, nadie puede obstaculizarlo. De modo que su propia palabra declara expresamente, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Eso es la soberanía de Dios. Eso es la soberanía de Dios. Dice Isaías 46:10, que anuncio lo por venir antes del principio, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es el Dios soberano al que nosotros servimos. Ese es el Dios soberano que ha querido salvarnos. Pero algo que debemos tener claro es que esa misma aceidad, esa misma soberanía, esos mismos atributos los tiene su Hijo Jesucristo. Porque recordemos que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Es el único. Por lo tanto, no podemos desligar esos atributos divinos. Esos atributos divinos no podemos desligarlos del Señor Jesucristo. Porque Jesús es Dios. Y preparando este mensaje me acordé de la batalla que tuvimos en Santa Eulalia con cierta persona. Y yo quiero demostrar con la palabra del Señor que Jesucristo es Dios. Y vamos a ver, voy a dar algunos versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para que comparemos y veamos que Jesús es Dios y que tiene la misma seidad y la misma soberanía, tanto Jesús como Dios. Por ejemplo, Génesis 1 y 2 nos habla del principio, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego en Génesis 3:22 dice que, y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Ahí está hablando la Trinidad. Sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora lo comparamos con Juan 1 del 1 al 3. Ahí está hablando del Señor Jesucristo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si nos vamos a Hebreos 1:3, nos dice que Él, Jesucristo, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí estamos viendo esa soberanía, esa soledad y esa soberanía en Dios el Padre y en Dios el Hijo. Vemos tanto a Dios Padre como a Dios Hijo creando y sosteniendo su creación. No había nada ni nadie antes del Dios Trino. En cuanto a su soberanía, en el Antiguo Testamento, antes de que Dios se encarnara en nombre, en Jesús, nos encontramos textos como Deuteronomio 10:14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Eso es ¿qué? Soberanía. Nehemías también nos habla de lo mismo, Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que de ellos está. Y dice los mares y todo aquello, ¿verdad? Luego lo comparamos con textos del Nuevo Testamento y nos encontramos a Mateo 28:18. Cuando dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Eso qué es? Eso es soberanía, toda potestad. Luego vemos en Colosenses 1:16, dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Y termina el versículo diciendo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso es soberanía. Entonces vemos la soberanía en Dios Padre y vemos la soberanía en Dios Hijo. ¿Es Jesús Dios? Por supuesto. De manera que nos debe quedar claro que el Dios del Antiguo Testamento es tan soberano como el del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es que es un mismo Dios. No son dos dioses diferentes.
Después de describir quién es el soberano, Pablo pasa a dar algunos títulos de pertenencia a Dios, los cuales también se le atribuyen a Jesucristo, su Hijo, como son Rey de Reyes y Señor de Señores. Y literalmente esta palabra, literalmente en el griego dice, el Rey de los que están reinando y el Señor de los que están señoreando. Eso es lo que quiere decir esa palabra. El Rey de los que está, perdón, el Rey de los que están reinando y el Señor de los que están señoreando. Dichos títulos los vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 10:17. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Aquí es una referencia a Dios Padre. Luego en los siguientes versículos vemos una clara referencia a su Hijo Jesucristo. Y ahí, en estos versículos que voy a dar dice que se le llama Cordero fiel, verdadero o el Verbo de Dios. Eso está en Apocalipsis 17:14 y Apocalipsis 19, versículo 11, 13 y 16. Apocalipsis 17:14 nos dice, pelearán contra el Cordero es Cristo, y el Cordero los vencerá, porque Él, Cristo, es Señor de señores y Rey de reyes. Luego en los versículos, el capítulo 19, versículo 11, 13 y 16, aquí nos habla de que entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo vemos que a Jesucristo, como máxima autoridad, el gobernante supremo sobre todos los gobernantes y señores, destacando su supremacía y su autoridad divina. Pablo nos enseña que una vez guardado todo el consejo de Dios, habiendo corrido fielmente la carrera, que es a lo que estamos llamados todos los creyentes, a perseverar, traerá como resultado o como regalo el poder ver cara a Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Nos llamamos a perseverar hasta el fin. Y es allí cuando le veremos cara a cara. Seguidamente vimos cómo lo describe, ¿no? De una manera impresionante, tal y como Él es. Nos recuerda que solo Él es soberano, ¿verdad? Eso quiere decir que todo, absolutamente todo le pertenece a Él. Sean dominios, sean tronos, sean potestados. Para Dios no hay límites. Los gobernantes de este mundo, los reyes de este mundo, pueden tener autoridad y soberanía sobre ciertas zonas, sobre ciertos territorios. Cada país tiene su soberanía, ¿verdad? Pero es una soberanía limitada. Pero Dios no tiene límites, porque todo es de Él y para Él. Él no tiene límites, a Él nadie lo puede limitar. También nos recuerda que Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay ningún rey por encima de Él. Ninguno, absolutamente ninguno. Ningún señor, por muy acaudalado que sea, está por encima de Dios. Nadie. Porque solamente Él es Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Pasamos al versículo 16, donde Pablo sigue animando a Timoteo y a nosotros a recordar y enseñar quién es nuestro glorioso Dios. Por eso sigue describiéndolo de la siguiente manera. Él nos enseña, nos recuerda una vez más, nos sigue enseñando más de los atributos divinos de Dios. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, su inmortalidad o eternidad. Dios es eterno, lo cual significa que Él no tuvo principio y no tiene fin.
Su existencia nunca va a terminar. Nunca. Él es inmortal, infinito. Como dice Isaías 40:28, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Deuteronomio 3:27 dice que el eterno Dios es tu refugio. El eterno Dios es nuestro refugio, hermanos. No son los afanes de este mundo nuestro refugio. No son los médicos. No es la popularidad. No es el dinero. No. Nuestro refugio es el Dios eterno. Salmo 92 nos dice que antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él es eterno. La inmortalidad es un atributo divino que distingue a Dios de los seres humanos. Los seres humanos estamos sujetos a la muerte como consecuencia del pecado original. Pero hay una promesa. Hay una promesa maravillosa del Señor. Y es que aquellos que tenemos fe en Jesucristo, se nos da inmortalidad espiritual y nuestros cuerpos serán resucitados. Pero hay un condicionante. Creer en Jesucristo, entregar tu vida a Cristo. Si no, lo que te espera es el lago de fuego. Significa que Dios es la fuente de vida inagotable. Él no muere, pero da vida. Y da vida eterna a todo aquel que cree en Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, a quien ni la muerte lo pudo retener. Como dice Hechos 2:24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Mientras que todos los dioses de este mundo, como decía nuestro hermano ahora, ¿no? Son perecederos, falsos. Cada religión los adora a sus tumbas, porque es lo que uno escucha, que si van a un sitio a peregrinar, que si van al otro. Nosotros algo tenemos claro es que la tumba de Jesús está vacía, porque Él resucitó. ¿Por qué celebramos la cena del Señor cada fin de semana, cada domingo? Porque recordamos que el Señor Jesucristo entregó su vida, pero la tumba no lo retuvo. Esa tumba está vacía, porque Él vive y reina. Él está sentado a la diestra del Padre. Como nos recuerda Mateo 16:19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. De nuevo, hemos visto dos ejemplos de la inmortalidad de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahí lo podemos comparar y contrastar y vemos que el inmortal es Dios y seguirá siendo inmortal. Nos recuerda que a Jesús ni la muerte lo pudo retener. Y el mismo texto de hoy nos lo vuelve a recordar. Nos vuelve a hablar de esa inmortalidad. Así que tanto Timoteo como nosotros adoramos al que vive y reina por la eternidad. Y al que vamos a seguir adorando. Y ese Dios inmortal, también nos dice este versículo, que habita en luz inaccesible. Otro atributo más divino. Otro atributo más incomunicable. Esto simboliza la trascendencia de Dios, su naturaleza espiritual y su lejanía de la comprensión humana. Es una forma de expresar que Dios está más allá de nuestra capacidad de conocerle completamente, de representarlo en imágenes o conceptos humanos.
También se puede tomar como una metáfora de la santidad y la gloria de Dios, que ningún ser humano puede contemplar directamente. Y leí varios ejemplos, hablaban por ejemplo del sol, ¿no? ¿Quién puede ver el sol de frente y aguantarlo? Nadie. Pues así es un poco el atisbo de lo que es Dios. Podríamos decir que, también podríamos decir a la luz de las Escrituras, que esa luz vino al mundo. ¿Y el mundo qué hizo? La despreció. ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo. Dice Juan 3, 19, 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué? Porque el malo aborrece que la luz refleje sus pecados. Pero la gracia de Dios, que es superabundante, nos concede y nos concederá a todos sus escogidos deleitarnos en la luz inaccesible por medio del Señor Jesucristo, quien es la luz del mundo. Dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Juan 3:21 nos dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesús es la luz del mundo. Y por medio de Cristo es que nosotros vamos a estar allí por la eternidad. En cuanto a la inmortalidad y la luz inaccesible, dice William Hendrickson, para el creyente la inmortalidad es un concepto redentor. Es salvación eterna. Para Dios es bienaventuranza eterna. Mientras que el creyente ha recibido la inmortalidad como uno recibió un trago de agua de la fuente, Dios la tiene o es fuente de vida eterna. Pertenece a su propio ser. Él mismo es la fuente. La idea de vida implicada en inmortalidad naturalmente lleva a la luz. En él estaba la vida y la vida era luz, la luz de los hombres. Juan 1:4. Ahora bien, esa luz es como el sol. La necesitamos para ver, pero no podemos mirarlo porque su brillantez es demasiado intensa. En este sentido, Dios también habita en la luz inaccesible. Su gloria es tan brillante que no podemos estar en su presencia. Pero lo estaremos por medio de Cristo, porque le veremos a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice que en esa luz inaccesible ninguno de los hombres le ha visto ni le puede ver. Y por el contexto debemos entender que habla de Dios Padre. A Dios Padre nadie lo puede ver. ¿Por qué? Porque como bien nos enseña la palabra del Señor, Dios es espíritu. También en Éxodo nos dice, cuando Moisés, en Éxodo 33:20, Dios le dijo a Moisés, no podrás ver mi rostro, porque no me verá el hombre y vivirá. Juan 1:18 nos dice que a Dios nadie lo vio jamás. Y vuelvo y digo, también las Escrituras nos dicen o nos enseñan que Dios es espíritu. Juan 4:24, Dios es espíritu. 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Tampoco lo podemos ver porque Él es espíritu, ¿verdad? Pero creemos en Él. ¿Y por qué creemos en Él? Creemos por fe. Como nos dice Hebreos 11:1. La convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Creer lo que no vemos. Pero es que aún la fe es un don de Dios. Ni siquiera es nuestra la fe. La fe es un regalo que Dios nos da, como nos dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces entendemos, hermanos y amigos, que a Dios no le podemos ver humanamente o físicamente, ¿verdad? Pero sí sabemos que ya Él se manifestó y se manifestará
en la segunda venida por medio de su Hijo Jesucristo. Él se manifestó en la segunda persona de la Trinidad, como un hombre, y habitó en la tierra, y lo vieron miles de personas en su ministerio terrenal. Convivió con los apóstoles, preparó a sus discípulos y cumplió con la promesa de entregar su vida por pecadores como nosotros. Fue sepultado. Pero como hemos visto y como sabemos claramente, la muerte no lo retuvo, la tumba no lo retuvo, porque Él es inmortal. Y al tercer día resucitó. Dice Juan 14:9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Y así mismo se nos mostrará cuando regrese o partamos a su presencia. Y tengamos nosotros cuerpos glorificados, es decir, a nosotros, a su pueblo, a todos, de todos los tiempos. Se nos es revelado por medio de Cristo. Como dice Colosenses 1:15, Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Juan 1:18 nos recuerda que a Dios nadie le vio jamás, ¿verdad? Pero ¿qué dice? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y tenemos la firme esperanza de que le veremos cara a cara, como Él es. Como dice 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo. Ahora vemos oscuramente. Mas entonces, futuro, le veremos cara a cara. Primera de Juan 3:2 también nos recuerda. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Dice, porque le veremos tal como Él es. Qué maravillosas promesas, hermanos y amigos. Le veremos en la gloria eterna. Por lo tanto, como termina el versículo 16, solo a Él sea la gloria, la honra y el imperio sempiterno por siempre. Por siempre. Hermanos y amigos, la palabra de Dios nos exhorta constantemente, continuamente, a honrar a Dios con todo lo que hagamos y en todo lo que hagamos. Nos dice 1 Corintios 10:31 que pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Por lo tanto, nunca debemos darle la gloria o alabanza a ningún hombre, por poderoso que sea. Si somos llamados a respetarlos, a ser agradecidos, a honrarlos, pero la alabanza y gloria solamente se la damos a Dios, no a ningún hombre, por mucho poder que tenga. Pues digo, somos llamados a respetar las autoridades. Somos llamados a respetar, a ser agradecidos, a honrarles, pero la gloria y la alabanza, no caigamos en ello. Hoy en día con la idolatría que hay, con músicos, con artistas, con reyes, ¿a quién adoras? ¿A quién adoramos? El único digno de toda la gloria, la honra y la alabanza es Dios. Que aunque no lo vemos ahora, lo veremos tal y como Él es. Y las promesas del Señor se cumplen sí o sí. Es el único Dios vivo y verdadero al que Timoteo, la iglesia de aquellos tiempos y nosotros somos llamados a adorar gozosamente por toda la eternidad. Así que hermanos y amigos, en estos dos versículos hemos visto, o nos encontramos una clara descripción del Dios Trino, el único santo, santo, santo. Y especialmente vimos una gran referencia a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor abra nuestros ojos para que miremos las maravillas de su ley, como dice el Salmo 119:18. Y concluyo este mensaje recordando y aplicando
lo que hemos visto. Hermanos, de acuerdo a lo que habéis escuchado, a lo que hemos visto hoy, debería haber preguntas en nuestro corazón. ¿Nos estamos preparando? ¿Estamos velando? ¿Estamos siendo fieles en la comunión con Dios, con su pueblo? ¿Estamos leyendo y meditando la palabra de Dios? ¿Estamos siendo constantes en la oración, tanto individual como colectiva? ¿Estamos teniendo una íntima comunión con el Señor y con su iglesia? Esa es la manera en que tenemos que estar esperando la segunda venida. ¿Nos queda alguna duda de quién es el soberano? ¿Nos queda alguna duda de quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Pues los exhortamos a que estudiemos los atributos de Dios, para que le conozcamos cada vez más. Todos tenemos ese librito de Arthur Pink que estuvimos estudiando. Pues vámonos a estudiar, por si tenemos alguna duda. Deleitémonos en su presencia cada día. Hermanos, no hay mayor bendición para el ser humano que conocer a Cristo y tener la firme esperanza de que iremos a su presencia para seguir adorándole por la eternidad. Adoremos al único Dios vivo y verdadero, aquí, ahora, siendo ello un atisbo de lo que será cuando estemos en su gloria. Dediquemos tiempo a leer y meditar en la palabra de Dios, en la grandeza de Dios. Permitamos que la adoración fortalezca nuestra fe y nos anime a enfrentar los desafíos del día a día con confianza y esperanza en Cristo. Porque apartados de Él nada podemos hacer. Apartados de Él nada podemos hacer. Y para aquellos que aún están dudando o que no terminan de entregar sus vidas a Cristo, sus vidas al Dios vivo y verdadero, al Dios soberano, lo único que podemos hacer y decirte es que aún estás a tiempo. Si estás aquí, si estás respirando, si estás escuchando la palabra del Señor, aún hay tiempo para que te arrepientas. Dice la palabra del Señor en Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La única forma de hallarle es por medio del Señor Jesucristo, quien da vida a muertos como lo hizo con nosotros. Hechos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, solo en Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y por la gracia de Dios, vuelvo y digo, amigos, estáis escuchando este mensaje. Has escuchado estas maravillosas verdades de quién es el Dios soberano, de quién es el que salva. Ahora nuestra oración es que no regreses a casa como viniste, sino que Dios te dé nueva vida en Cristo. Y que puedas comprender quién es el soberano, inmortal, Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien veremos en la eternidad si hemos nacido de nuevo. Que el Señor les bendiga. Amén.